El tema de hoy es la problemática social en el marco jurídico, ambiental y social sobre la contaminación del río Chira, de la provincia de Sullana. Videos anteriores subí sobre la contaminación del río Chira. Siempre me interesó este tema. Mi video es netamente informativo, académico, para todo grado de instrucción, ¿no? Este proyecto fue sustentado el 23 de octubre del año 2020 y más que todo trata sobre la contaminación del río Chira. Lo haré en forma resumida para no aburrirlos más sobre ese tema y espero que sea de su grado de interés. Para esto tuve que analizarlo de tres variables: desde el punto de vista social, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal, obviamente en el marco político del derecho, no el político de la esfera, en este caso del sujeto, ¿no? Sino de la política en sí, de la esencia de la filosofía. El aspecto social, ¿por qué? Porque analizamos más o menos cuál es el conflicto social. Si bien cierto, Sullana siempre ha tenido muchos problemas con el tema de la contaminación del río Chira. Las personas más afectadas que viven de esta actividad agrícola mayormente usan el agua del río Chira para su actividad, obviamente, agrícola y laboral, como también para los ciudadanos que hacen consumo del agua, ¿no? Para su subsistencia. Entonces, a modo de resumen, es el conflicto social. Hace poco también varios pobladores reclamaban ante la municipalidad de Sullana y entre otras provincias eh, de gobierno respecto a la contaminación del río Chira. En Sullana en sí existen muchos problemas sociales, aunque no lo crean, ¿no? Muchos conflictos sociales como la quema de caña, ¿no? Las empresas obviamente que queman el tema de la quema de caña, donde obviamente todo el humo, toda esa contaminación llega a las eh, viviendas o comunidades más cercanas, como también el tema de la contaminación del río Chira, no del aspecto en sí del agua, simplemente también por falta de conciencia ambiental o sus principios que quizás de modo subjetivo, pero muy valorativo, es que le falta a muchas personas tener esa conciencia ambiental de cuidar sus recursos naturales. Y bueno, el tema social es economía del desarrollo sostenible, porque es importante que se descontamine el río Chira, obviamente porque se genera un desarrollo sostenible. Antiguamente, en la época del 90 existía obviamente esa feria del coco, en lo cual habían concursos aquí en el río Chira, y entre otras actividades también, ¿no? La gente podía pasear en sus botes, en sus lanchas por el río Chira, incluso había competencias, pero ahora ya no, hay muchas algas, mucha contaminación, mucha basura en las riberas. Y lo otro es el tema de la responsabilidad social y conciencia ambiental, como ya se hablaba. Entonces, esa responsabilidad del principio de sostenibilidad, del principio de prevención, del principio precautorio, ¿no? De evitar ese daño grave e irreversible que es la contaminación del río Chira. El aspecto legal es la fuente normativa. ¿En qué me baso como sustento legal para que se descontamine el río Chira? ¿No? A grosso modo es la Ley General del Medio Ambiente o Ley General del Ambiente, ley número 28611, legislación peruana. Es una ley especial, pero obviamente lo que todo sustenta es la constitución política del Perú, ¿no? A tener un desarrollo, derecho del ser humano a tener un ambiente sano, ¿no? Y al desarrollo sostenible, ¿no? El Estado tiene que procurar, obviamente, que el sujeto de derecho tenga todos sus derechos amparados. Aunque no lo creas, el ciudadano no puede vivir en un futuro incierto. Entonces tú como Estado tienes que ver que todos sus derechos sean tutelados, ¿no? Por ejemplo, no es justo que una persona vive en plena contaminación, donde las empresas contaminan el medio ambiente, donde las empresas botan las basuras y todos los contaminantes que salen de sus desagües al río Chira, y esos líquidos
esos tóxicos que se almacenan en el río Chira, pues muchas personas hacen de su uso personal, de limpieza, higiene, de alimentación, y otros utilizan de manera actividad agrícola. Entonces, ¿te imaginas cuántos años han pasado sobre este análisis del año 80, 90 hasta la actualidad del año 2020? ¿Cuántos años han pasado y toda la gente que aún así sigue consumiendo? Entonces, vamos a ver desde el punto de vista político, pero del marco del derecho, qué hace el gobierno, ¿no? Cuál es su política de gobierno y gestión pública desde el punto de vista administrativo, para solucionar este problema. Y la clásica introducción, ¿no? ¿Dónde queda ubicada Sullana? Muchos obviamente que no son sullaneros. Sullana queda en el norte peruano, ¿no? Como ven aquí en el mapa en forma resumida. Lo más importante es que nosotros siempre somos una provincia fronteriza, aunque no lo crean, por el norte del departamento de Tumbes y Ecuador, el país Ecuador obviamente, por el sur la provincia de Piura, por el este la provincia de Yabaca y Piura. Nosotros somos el nexo entre la zona urbana y la zona rural y también la zona de la sierra. Y por el este la actividad de Paita y Talara y el río Chira, que es obviamente aquí la actividad agrícola más importante que tiene la provincia de Sullana. Fíjese la imagen del lado izquierdo de su pantalla, verán que el río Chira tiene sus provincias conectadas tanto en Lancones, Querecotillo, Bellavista, Salitral, y cómo yace en la frontera de nuestro gran amigo país, los ecuatorianos, Ecuador, ¿no? Y haciendo un análisis, ven el río Chira, en la cual mi teoría del caso es que el río Chira divide a dos zonas, tanto la zona rural como la zona urbana. Tiene esas dos realidades que más adelante le voy a comentar dentro de la provincia de Sullana. Sullana es, por historia, la ciudad bastante comercial, con bastante actividad agrícola, comercial, dado que estamos cerca del Ecuador. Antiguamente existía mucha actividad comercial, y aquí es un desarrollo económico muy, muy fuerte hasta la fecha. Imagínense que con tanto desarrollo económico, el gobierno local debería tener más políticas de seguridad ambiental de todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista sonoro, desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista del desarrollo sostenible de los recursos naturales. Y más que todo el río Chira es un recurso bastante importante, tanto para nuestra localidad por su historia, ¿no? Muy importante por su historia, y por la actualidad, dado que muchos países europeos, como la India también, ya no tienen recursos naturales. O sea, ¿qué tan tenemos una joya natural muy importante que en Sullana? Bueno, sin más preámbulos, los elementos variables de la contaminación del río Chira es porque existe agua servida de la ciudad que recibe el río Chira. Imagínate, toda la ciudad de Sullana se desemboca, todos esos aguas del desagüe se desembocan en el río Chira. No existe un mecanismo de trata de aguas debido a todas las descargas de las actividades domésticas industriales, no solamente de las casas, sino también de las empresas y también de órganos públicos. Quien conoce Sullana ya sabe muy bien a qué estoy hablando. Empresas que están cerca del río Chira, como también los hospitales, ¿no?, que están cerca del río Chira, y todos esos desembocan, y como también los mismos pobladores. Y también hay empresas que, por ejemplo, que salen con sus containers y todo eso botan en el río Chira. La verificación de la laguna de oxidación cerca del río Chira, para ser más exactos, en los sitios de Sullana como Querecotillo y Salitral. Ya se imaginarán que esas lagunas de oxidación, donde hay bastantes bacterias, que más adelante lo vamos a detallar, aún siguen persistiendo. El agua contaminada, que es el río Chira, altamente tóxica en los que están regando los sembríos, ¿no? Y como hemos hablado, ¿no?, si el agua está contaminada, el agricultor utiliza esa agua para sus sembríos. Aquí la actividad muy importante es
las zonas bananeras, ¿no? Y también la actividad agrícola. Pero imagínate, pues, de una u otra manera afectamos la actividad laboral, ¿no? La mano de obra, mejor dicho, de los agricultores. ¿Qué está pasando que realmente en Sullana? Y eso es lo que siempre digo, al suyanero le falta bastante conciencia, despertar del ensueño y reclamar en su derecho. De reclamar no es que diga que sea bastante violento, simplemente que se asocie, forme su asociación, ¿no? Con fines netamente altruistas, con fines del bien común, del bien social, por su comunidad, sin fines políticos, y puede ayudar a reclamar para mejorar su futuro de esta nueva generación, ¿no? No nuestra, sino de nuestros hijos, ¿no? La falta de política ambiental de los gobiernos regionales y también de los gobiernos locales, creo que también falta eso, o sea, falta también tener gente capacitada, profesionales, para que fomenten y promueven la política ambiental, porque es importante preservar nuestros recursos naturales. Vuelvo a incidir, Sullana tiene dos realidades, la zona urbana y la zona rural. La zona rural exige a la zona urbana, a su gobierno local, que ellos también existen, que si bien es un grupo minoritario, pero aún así existe, ¿no? Si bien es cierto, el capitalismo sigue aumentando, ¿no? El desarrollo urbano sigue aumentando, pero hay un grupo minoritario que aún así existe, que es el grupo rural, que ellos han reclamado que la continuación del río Chira sigue matando a su gente, ¿no? Y por último, la falta de conciencia ambiental por parte de los pobladores. Es muy importante que nosotros también tengamos, que seamos responsables, que seamos solidarios y que pensemos en las otras personas que realmente que están debidamente afectadas por esta contención del río Chira. Entonces, Sullana, para quien sabe, el río Chira divide la zona urbana y la zona rural. Esta falta de conciencia ambiental que, como ustedes ven, de las aguas residuales que salen de las casas, de las empresas, los residuos sólidos que botan en la red del río Chira, eh, todo eso contamina en el río Chira y eso lo utilizan obviamente para la demanda agrícola. Y como ven en las fotos, el defensor del pueblo, unos trabajos de la Defensoría del Pueblo, señala obviamente que aún así esta contaminación puede perjudicar la salud pública de los pobladores de Sullana. Y vean esas fotos también de la ribera del río Chira, ¿no? ¿Qué está pasando realmente en las mentes de las personas? Y así iniciamos este tema, ¿no? La contaminación del río Chira. Las consecuencias de la salud pública y enfermedades por patógenos, ¿no? ¿Qué encontramos en el río Chira con esa contaminación? Bacterias, virus, cólera, tifus, disentería, gastroenteritis y un montón de enfermedades, ¿no? Microorganismos. ¿Y quién lo dice? Bueno, lo dice obviamente el MINSA, la DIGESA, ¿no? Que es la unidad ejecutora de aquí de salud de nuestra provincia de Sullana, ¿no? Que también es una subregión. Y la DIGESA en el año 2007, ¿no? Hizo un informe explicando cuáles son las consecuencias si es que no se toma las medidas correctas para descontener el río Chira. Si tú te provees del agua como uso consumible o bebestible, como se llama en Negri, durante años, imagínate el cáncer que puedes tener en tu organismo y entre otras enfermedades, no solamente para el anciano, no solamente para el joven, para las embarazadas que toman esas aguas, ¿me entiendes? Entonces veamos que el futuro es incierto, no existe obviamente otros cuadros de mortalidad y veamos las imágenes que el río Chira es un patrimonio natural muy hermoso, pero vemos que aún la gente no entiende sobre estas cosas. Y eso es lo que reclamaban, como ustedes ven, en esa parte del lado izquierdo está la zona rural, donde creo que está más cuidado, pero sin embargo en la zona derecha, la zona urbana, ven todo el desecho de basura que hay, ¿no?
Y ahí están los índices que le decía, ¿no? La neumonía, la estrictemia, la diabetes mellitus y la descripción que obviamente pues las enfermedades causan, ¿no? Glándulas salivales, otras enfermedades del sistema urinario, infecciones intestinales, enfermedades de esófago, estómago, y también afecta mucho las vías respiratorias, ¿no? Y trastornos maternos relacionados con el embarazo. En fin, sigamos. Los antecedentes oficiales como el presupuesto legal que sustenta la categoría jurídica de derecho del medio ambiente. Ok, como yo lo vuelvo a incidir, todo esto está enmarcado en nuestra Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú es la madre de las normas jurídicas, ¿no? Y también esto lo establece en una ley especial, que es la Ley General del Ambiente, Ley 28611. El objetivo de que se descontamine el río Chira es que en el Perú las normas jurídicas dentro del marco del derecho del medio ambiente establece ciertos principios y normas básicas para asegurar el efecto ejercicio el derecho a un ambiente saludable, equilibrado, adecuado para el pleno desarrollo de la vida de los suyaneros, ¿no? Ese principio que siempre incido es el principio de sostenibilidad, la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales, económicos del desarrollo local y por qué no del nacional, ¿no? Con el ministerio. El principio de prevención, ¿no? Nosotros como ciudadanos y los gobiernos locales y regionales en su gestión ambiental de la planta administrativa o del marco administrativo, del derecho administrativo, la 2744. Esa gestión ambiental como objetivos prioritarios de prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Esa palabra es muy importante, la degradación ambiental. ¿Y qué significa eso? Pues adoptar las medidas necesarias para la recuperación y restauración del medio ambiente, ¿no? Y el otro principio precautorio es cuando haya peligro de daño o un daño grave e irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de las medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del medio ambiente. Pues si existe un daño irreversible, que ya vemos que obviamente que existe ya basura, hay contaminantes, hay informes por parte de la DIGESA, ¿no? Hay un informe por parte de la Municipalidad Pezullana con un informe que dice que la contaminación del río Chira sigue aumentando, ¿no? Pero ellos proponen un proyecto muy interesante, que es el mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, es decir, crear un proyecto PETAR. Entonces, eso le informan al MEF, al gobierno central, y el MEF envía un otro informe donde existe un proyecto nuevo PETAR. Este proyecto es una planta de tratamiento de aguas residuales y la rehabilitación del sistema de agua alcantarillado para la provincia de Sullana. O sea, ya restableciendo todo ese agua alcantarillado de Sullana y Bellavista, todas esas aguas contaminantes ya no van directamente al río, sino a una planta de tratamiento. Entonces, el Ministerio del Ambiente acompaña estos dos informes con otro pronunciamiento oficial del Ministerio, donde ellos también dicen que es necesario la descontaminación del río Chira por este principio precautorio y la prevención, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? El principio también de la responsabilidad ambiental, como le dije, ¿no? De la responsabilidad de todos nosotros de vivir una vida sana, ya que toda persona tiene derecho irrenunciable a vivir un ambiente saludable, ¿no? A una salud pública equilibrada, ¿no? Y eso obviamente pues está dentro del marco del pleno desarrollo de la vida, ¿no? De que un niño, alguien que venga en este mundo, pues tenga la plena seguridad que su futuro está obviamente protegido. Entonces eso fue un proyecto bastante interesante, no solamente que abarcó Sullana, también varias
provincias vecinas como Talara, Paita, se unieron para hacer una mesa de diálogo con el gobierno central, ¿no? Porque también el río Chira, ¿no? Alimenta a las otras ciudades como Piura y Talara. El siguiente informe también fue por la Defensoría del Pueblo, ¿no? Donde detecta que en Sullana existe colapso de las redes de alcantarillado, entonces advierte la falta de tratamiento de aguas residuales y el vertimiento de aguas industriales no tratadas del río Chira. Estos son los principales problemas que se encuentra el deterioro de la infraestructura del EPC Grau, que EPC Grau obviamente tiene una deuda interna, falta de capacidad administrativa, problemas administrativos, deudas que no pagan su trabajo, o sea, es un caos. Entonces una empresa que está declarada incompetente mucho menos va a solucionar un problema de aquí de la provincia de Sullana. La Defensoría del Pueblo determinó que son los hospitales, escuelas y mercados que se ven perjudicados. Determinó también que la contribución existente está dada por falta de sistema de tratamiento de la excreta humana. Y en fin, el uso de insecticidas y productos veterinarios es mínimo, casi nulo, y también obviamente esas aguas perjudican también al desarrollo económico de la ciudad. Entonces, ¿cuál fue la solución? ¿No? Bueno, ya él hizo la Municipalidad de Sullana hizo un pequeño proyecto, una luz, mejor dicho, en la oscuridad, y ya el MEF, con el medio ambiente, con el Ministerio del Medio Ambiente, redondear un poco la idea, ¿no? Era de el proyecto es para crear un proceso de tratamiento de las aguas residuales con el que se contribuirá a lograr el proyecto PETAR a la descontaminación del río Chira. Y el otro también es, de forma solidaria, es concientizar por medio de políticas ambientales del gobierno local a la población, fomento de la conciencia ambiental. Fíjese, el río Chira, el puente, si no me equivoco, es el Puente Viejo, creado por una empresa quien creó la Torre Eiffel. Vemos también en la parte izquierda la zona rural y la parte derecha la zona urbana. Entonces vemos esas dos realidades que a veces se confrontan, como lo vuelvo a decir, ¿no? Y a veces nosotros que estamos viendo la ciudad somos tan inconscientes que botamos la basura en la ribera del río Chira, o quizás ni siquiera no botamos, pero vemos al vecino o vemos otras personas que lo hacen y no decimos nada, no presentamos nuestra queja de municipalidad, no denunciamos y nos quedamos callados. Entonces, de una u otra manera somos cómplices. Bueno, voy a hacerle de forma resumida cuál es el problema de la investigación sobre esto. Como vuelvo a repetir, este proyecto fue presentado el 23 de octubre del año 2020. ¿No? Me gustó mucho el tema de la contaminación del río Chira, dado que soy enero, y también porque vivo cerca, al centro, y muy cerca al río Chira. Bueno, entonces el problema de investigación es determinar si el proyecto PETAR, ya lo dije, ¿no? Puede ser alternativa para la negociación e implementación de acuerdo a la solución amistosa, generar el conflicto social por la contaminación del río Chira que afecta la salud y la actividad agrícola de los pobladores de Sullana. Y también no solamente la actividad agrícola, también el tema de salud y que ya anteriormente hemos hablado. Para ello tenemos que identificar si existen soluciones jurídicas, ¿no? Para proteger el patrimonio natural que es el río Chira, identificar las existentes en los tiempos de negociación, implementación de acuerdos a la solución amistosa de conflictos, verificar si es que la participación del Estado es oportuna para la solución del problema por acuerdo de medios de solución al conflicto, identificar los retos del proyecto PETAR, ¿no? ¿Qué tan importante es el proyecto PETAR? ¿No? Y como vemos aquí nuestro río, el río Chira, y también parte de la zona urbana que alcanza, ¿no?
Para la descomputación del río Chira y recuperación del río Chira, el Comité del Congreso de la República recomendó financiar el proyecto, que se tendría que realizar la aprobación del presupuesto público, es decir, año fiscal 2019, en lo cual, mediante una ley de presupuesto asesor público el año fiscal 2019, mediante un decreto de emergencia. No, una ley de emergencia, perdón. Entonces, dicen, bueno, nosotros no tenemos dinero, el mes tampoco tiene dinero. Entonces, el Congreso dijo, bueno, nosotros tampoco no podemos. Entonces, la única forma es que por una ley de emergencia se dé este presupuesto para solucionar el problema. ¿Por qué? Porque con el río Chira no solamente afecta a los ciudadanos de Sullana, para ser más exactos, Bellavista y las provincias de Sullana, que son 8, perdón, los distritos de Sullana, que son 8, también afecta a las otras provincias, Talara, Yavaca, ¿no? Y todo ese río pues que va al Océano Pacífico. Y también afectan de forma indirecta también a nuestros amigos del Ecuador. Por eso se propuso, ¿no?, en forma de política del gobierno, que se apruebe ese presupuesto mediante emergencia. Es importante que esta investigación recomendar buscar la viabilidad del proyecto para reducir las tasas de enfermedades de origen, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado, que la contaminación del río Chira afecta la salud pública, tenemos que reducirlo, ¿no? Entonces, ejecutar un proyecto de agua de alcantarillado, que es la solución para el desarrollo social del pueblo. La prioridad es solucionar la evacuación de las aguas residuales, como ya le hemos señalado. Entonces, vemos las nuevas generaciones que también reclaman, ¿no?, que salven el río Chira, ¿no? Entonces, el proyecto es fundamental, dado que identificaremos nuestro problema social, que es la contaminación del río Chira, y vamos a ver cómo el gobierno regional de Piura y la municipalidad provincial de Sullana enfrentan este problema mediante la mesa de diálogo, ¿no? Ya tenemos las recomendaciones del presupuesto nacional del Estado mediante decreto de emergencia, por el Congreso, por el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo a ley, y la solución del conflicto, que es el bien común, para asegurar el buen futuro que beneficiará al pueblo suyanero. Desde hace años que el río Chira no cuenta con ninguna planta de tratamiento de las aguas, que data hace más de 15 años. Hace más de 15 años que Sullana no tiene una planta de tratamiento. Y así, de esta manera, pues, a grosso modo, como ya le dije en un inicio, el proyecto PETAR es un proyecto viable, ¿no?, que va obviamente a satisfacer las necesidades de nuestra provincia sullana, especialmente los pobladores de las zonas agrícolas, de las zonas urbanas, ¿no?, de las mismas sierras, para perseguir esta política ambiental del Estado, ¿no? Vemos en la Ley General del Medio Ambiente, la política del Estado sobre el desarrollo sostenible y gestión pública, los 3 gobiernos, en este caso gobierno central, mediante sus secretarías, donde están los ministerios, el gobierno regional y el gobierno local, que es la provincia de Sullana. La solución es identificar el problema. ¿Cuál es identificar el problema? La contaminación del río Chira. ¿Cuál es el interés y la necesidad de descontaminarlo para no morirnos? Así de sencillo. Generar solución, pues la única solución es crear el proyecto PETAR, ¿no? Que eso no va a ser mucho para salvar al río Chira, ¿no? ¿Qué características tiene el conflicto? Bueno, es manifiesto, es inevitable, es presente a todos los ámbitos de la vida, es parte de la sociedad, vivimos todos los días con este problema. No es necesariamente negativo, se puede salvar el río Chira mediante la conciencia ambiental, mediante la actividad del Estado, ¿no? Es deseable porque genera creatividad y cambios y requiere de más personas, organización o Estado mismo, y también la participación de las empresas privadas, ¿no? Hay grandes empresas privadas que tienen sus sedes acá en Sullana, y pienso yo que también tienen responsabilidad solidaria, ¿no? Ellos también tienen labores social también con los problemas de Sullana, no están al margen de eso. La percepción del conflicto. Los conflictos se ocasionan por las distintas o diferentes perspectivas que tienen las partes respecto a un mismo problema. Mientras las zonas rurales obviamente piensan que la municipalidad provincial, distrital, no la hacen caso,
ellos están fuera del mapa, y la otra parte es que la protección de las zonas urbanas en realidad también se ven abandonadas por parte de la municipalidad y no forman conciencia ambiental. Esa proporción del conflicto se pueden evitar y se puede obviamente solucionar mediante una mesa de diálogo. No, al final ese problema es uno solo, ¿no? Que estamos contaminando el río China. Ya le hemos hablado, ¿no? Cuáles son los contaminantes o variables que existen, ¿no? Los aguas residuales que sin tratamientos en los 8 distritos de la provincia de Sullana, como Caracotillo, Bellavista, Salitral, Marcavelica, y en grado menor ambiental, se resalta la minería artesanal y los drenajes agrícolas con presencia de agroquímicos, falta de conciencia ambiental por la mayoría de la población de Sullana, ¿no? ¿Y cuál vendría la solución? El proyecto de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR, gestionado al Ministerio de Vivienda para que sea ejecutado con financiamiento público. La Municipalidad Provincial de Sullana crea una comisión ambiental municipal como órgano multisectorial colegiado y control para la evaluación problemática ambiental. Mi propuesta es más que todo es una negociación integradora, ¿no? Dentro de la solución de conflicto, la negociación integradora es muy importante, ¿no? Porque busca que ambas partes sean los ganadores, no una parte sea ganador, sino que ambas partes sean ganadores, tanto el Estado como la comunidad misma, ¿no? Entonces la solución es la búsqueda de soluciones que reflejan las necesidades de las partes, enfatizar los fines, intereses comunes entre las partes, intentar comprender que la otra parte quiere y desea realmente, ¿no? Los modos de enfrentar un conflicto puede ser competitivo, colaborador. Competitivo se adopta un comportamiento adversal pretendiendo maximizar una posición con la finalidad de satisfacer únicamente los intereses de una parte. Ese modo de enfrentar el conflicto competitivo no nos sirve a nosotros. Pienso yo que la forma es integradora, es decir, como colaborador. Se adopta un comportamiento cooperativo buscando un resultado mutuamente satisfactorio. Se pretende maximizar la satisfacción de los intereses propios y de la otra parte. Entonces, ambas partes en un conflicto ganan, ¿no? Cuando ustedes quieren resolver un conflicto, tienen que ver cuál es la percepción de cada persona y buscar el tema de fondo, si ambos quieren en realidad tienen interés de solucionar un conflicto, ¿no? Entonces, el modo es colaborador, no competitivo. Entonces tenemos que identificar también a esas personas que son primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son aquellas personas que actúan directamente en el conflicto de la búsqueda de sus objetivos. Las secundarias son aquellas que tienen interés indirecto en la resolución de los conflictos, pero no se sienten directamente involucrados. Y los terceros son aquellas que tienen un interés en la resolución exitosa de un conflicto, que son mediadores, consejeros y cierta organización. Las personas primarias, sujetos primarios son el gobierno regional, la municipalidad de Sullana, los distritos de Sullana, 8, y el Poder Ejecutivo y Legislativo. Y los sujetos secundarios son las municipalidades que están alrededor, ¿no? La Yavaca, Talara, Paita, la subregión Castillo-Coloma, Ministerio de Agricultura, entre otros más, ¿no? Esta estructura o mapa del conflicto es muy importante porque, de acuerdo a la teoría de Paul Ward, puede ayudarnos a saber dónde estamos y hacia dónde vamos. De forma simplificada, el mapa se construye sobre los 3 puntos: persona, proceso, problema, que ya le hemos dicho. Entonces, las clases de Marx, hay autocompositivo y heterocompositivo. El autocompositivo es la negociación, que ya hemos hablado, la colaborativa, distributiva, la racional y la competitiva. Nosotros vamos siempre por la colaborativa. La heterocompositiva es autónomo, que es la mediación y conciliación, y la heterónoma, que es el arbitraje. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Simplemente que aquí la intervención del negociador es muy importante. En cambio, en la mediación y la conciliación, más que todo es si es que existe o no conciliación, ¿no? Y no tiene una relevancia más que todo en la solución del conflicto. En cambio, para una solución del conflicto de temas en este caso sociales, conflictos sociales, lo mejor es la negociación. ¿Por qué? Porque el Estado, más que todo, o el negociador, le interesa que las partes lleguen sí o sí a una solución. ¿Ok?
sí o sí llegan a una solución, ¿no? Y buscar las formas, como ya lo vuelvo a decir, ver la forma simplificada, ¿no? Para que ambas partes sean ganadores con el sistema de colaborativo, ¿no? En cambio, la mediación, la conciliación es que tú invitas a ambas partes y la otra parte es que no va, simplemente lo que hace el conciliador es levantar un acta diciendo que no hay conciliación por la falta, por la presencia de una de las partes, o si es que asisten los dos, no haber conciliación, porque todo parte del principio de voluntad, ¿no? Si ambas partes no tienen esa manifestación de voluntad o interés para solucionar el conflicto, no se va a lograr la conciliación. En cambio, en la autocompositivo, que es la negociación, sí o sí tenemos que ver esa solución porque se genera ese conflicto social. Entonces ya hemos visto que la contención del río Chira afecta a la zona rural y a la zona urbana. Hemos identificado el problema. ¿Hemos comprendido el problema? Sí, hemos comprendido el problema y a llevarlo a un interés, a la necesidad también de generar una mesa de diálogo, ¿no? Que afecta a los... ¿Por qué? ¿Por qué queremos crear una mesa de diálogo? Porque afecta al riego de los cultivos, el consumido de agua por algunos ganados, afectación del producto banano para su exportación, la consumo del agua de toda la ciudad, asimismo afecta al futuro de nuevas generaciones. En fin, todo eso es lo que hemos hablado. ¿Qué tan importante es nuestro río Chira? Pero, ¿cuál vendría a ser la solución? A reconocer, ¿no?, que nos falta mucha conciencia ambiental y que debemos crear este proyecto PETAR, ¿no? ¿Y cómo hemos logrado llegar a esto? Lo hemos logrado porque hemos hecho una negociación integradora, ¿no?, para sustentar este proyecto PETAR, ¿no? Todas las municipalidades, todos los organismos, la municipalidad de Sullana, de Quercotillo, Marco Ilica, las provinciales de Ayabaca, Paita, Tumbes, Talara, hicieron una mesa de diálogo para ver cómo solucionar este problema. Entonces, el problema debe reflejar los intereses y necesidades de ambas partes. ¿Ok? Este tipo de negociación integradora es un proceso dinámico en el cual las partes identifican intereses, más no sus posiciones, comunes como diferentes. Y aquí ven nuestro hermoso río Chira, fotografiado por Alan Gracie Blanco y, bueno, es el mismo autor. Felicidades para él. Muy buenas tomas. Y vemos obviamente que para mí tengo una teoría también muy importante, ¿no? Bien, perfecto, Humberto. Ya hemos identificado el río Chira, que hemos identificado también los problemas que tiene el río Chira, que es la contaminación y a quienes afectan y cuáles son las consecuencias jurídicas, ¿no?, que van a afectar al futuro, al desarrollo sostenible, a la salud pública, afecta a la mano obrera, al agricultor, al consumidor, afecta también en este caso a los ciudadanos de Bellavista, de los beneficientes del distrito de Sullana. Pero más allá de esto, haciendo un breve paréntesis, es que para mí la responsabilidad es solidaria y es una responsabilidad tripartita. ¿Qué quiero decir esto? Es entre el Estado, la empresa y la sociedad. Estos tres elementos muy importantes porque, como les repito, aquí en Sullana la actividad empresarial es muy importante, ¿no? Y aparte que Sullana por historia siempre ha sido bastante comercial. Las empresas no están ajenas a los problemas sociales de Sullana. Y las empresas son las primeras que deben incentivar el tema de la conciencia ambiental. Entonces, si es así, que cierren, ¿no? O sea, están engañando al sollanero. El sollanero va a comprar en esos centros comerciales muy grandes, ¿no? Y sin embargo, pues así como te cobran muy bien, pues ellos también deben aportar al pueblo sollanero, ¿no?, con un tema de conciencia ambiental, ¿no? Sembrar árboles, carteles de cuidado del medio ambiente, qué sé yo. No, pienso yo que eso debería ser la empresa. El Estado es el primer organismo constitucional responsable de fomentar los proyectos de política ambiental.
tanto en los tres niveles: gobierno central, gobierno regional y gobierno obviamente local. Los tres niveles del Estado deberían obviamente concientizar a sus pobladores, capacitar a los organismos públicos para solucionar ese tema. Este tema de la política ambiental es algo nuevo, pero se debe capacitar. Ya Europa ya está que invierte millones, millones y millones de presupuestos públicos al tema de desarrollo sostenible ambiental. Nosotros no esperemos que nuestros recursos desaparezcan para recién reaccionar. Estamos a tiempo. Entonces, esa relación tripartita entre el Estado, empresa y sociedad debe obviamente ser muy latentes en cuanto a la participación ante un conflicto social. Entonces, las sociedades también deben ser las personas, aplicar las herramientas, ¿no?, de la globalización, beneficio de su propia cultura, de sus propias comunidades. La sociedad debe también tener sus asociaciones con fines obviamente sociales, ¿no? Y también las nuevas generaciones de jóvenes deben preocuparse también por su localidad. En Ecuador hay bastantes jóvenes por parte de la sierra que incentivan un poco también la preservación de sus patrimonios culturales y naturales, ¿no? Y qué bueno por ellos, ¿no? Imagínate que tienen bastante conciencia ambiental. Yo hasta ahora hice una investigación en los canales de YouTube locales de acá de Sullana y no hay ninguno que hable sobre eso. Si bien es cierto, hay proyectos de investigación, incluso también hay escuelas que hablan sobre el contención del río Chira, datas del año hace 5 años, pero actualmente no, a grosso modo no lo hacen. Sí hay programas turísticos que están muy bien, ¿no? Pero son contaditos, o sea, estamos hablando del 1%. Necesitamos más gente que se preocupe por nuestra realidad local. Y vemos acá también grandes investigadoras, ¿no? La doctora Luz Marina Calle Ortega, especialista en operación y mantenimiento del programa de su región sectorial; Cristina Portocarrero, que también hizo una investigación sobre la conducción del río Chira. No soy el único, sino hay varios. La ingeniera Cristina Portocarrero, ¿no?, en su artículo Análisis de la conducción del río Chira, de la localidad de Sullana, ¿no?, que también hizo una muy buena investigación, y esta investigación es inspirada en ellas y en todas personas que hicieron su tesis, sus doctorados en la contención del río Chira. Y ahí siguen, nada más. Están ahí para que la gente los investigue, los lea y también converse, ¿no? Y he querido, obviamente, ponerlas aquí porque es muy importante que este problema del río Chira no solamente preocupa a personas de índole profesional, ¿no?, que no solamente investiga ahorita. Esta investigación viene de años. Estas personas también han dado sus informes, ¿no? Y pese a todo, seguimos en la misma realidad. Aún seguimos, desde el punto de vista intelectual, seguimos batallando, seguimos luchando. Entonces ya hay varios artículos, hay varias personas que han investigado sobre el tema de la contaminación del río Chira. Pero mis referentes son más que todo estas personas: la ingeniera Cristina Portocarrero, la ingeniera Luz Marina Calle Ortega y el ingeniero Fernández More Vegas. Y entre otros también teorías que he visto de grandes ingenieros que adoptaron su título en la Universidad Nacional de Piura, la UDEP, en fin, entre otras universidades muy importantes y excelentes investigaciones. El Congreso del año 2014, fíjate, del año 2014-2017, el comité de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, ya había recibido este proyecto sobre la problemática del río Chira. Incluso sacó una predisposición, un predictamen sobre eso, pero no se llegó a ningún lado. Ya estaba en desuso. Pero imagínense, apunten, el año 2014 y el año 2017. ¿Y qué estamos ahora? 2020. Y el año 2014 hemos consumido de aguas tóxicas del año 2014 hasta la fecha, el año 2020, que el año pasado, el año 2019, se hizo este proyecto PETAR, que se suspendió por el tema del COVID.
y ahorita se está reactivando de poco a poco. La solución del conflicto, ya lo hemos dicho. Nosotros optamos por la negociación integradora. ¿Pero por qué tanto la negociación integradora? Porque busca esa cultura de paz, porque busca el diálogo, el desarrollo sostenible que ya hemos dicho, ¿no? Sullana es potencia comercial, antiguamente habían bastantes actividades culturales, sociales, ¿no? Que alimentaban el desarrollo turístico. ¿Y ahora qué va a desarrollar? ¿Qué tenemos que nosotros promover? Simplemente un río contaminado. Cultural, ¿no? Estamos perdiendo nuestra cultura, ¿no? Nuestra identidad. El río Chira es un patrimonio no solamente natural, también es histórico. Tallanes, señores, Tallanes. La reconciliación del medio ambiente, hay que reconciliarnos con nuestros recursos naturales, enfatizarnos, ser más empáticos, y el rol del Estado peruano en los conflictos sociales. La reconciliación adentra a la conflictividad humana. Por supuesto, la reconciliación se adentra en la conflictividad humana, centrada en el contexto relacional, y pretende transformar las raíces más profundas de la misma. John Paul Lester. No hay reconciliación sin responsabilidad personal, comunitaria y estatal de reparar apropiadamente el daño sufrido y la protección del vulnerable. ¿Por qué la reconciliación del medio ambiente? Ya lo hemos dicho. La reconciliación entre el sujeto por personalidad jurídica y el medio ambiente. Si yo me intereso en cuidar el medio ambiente, pues es mejor crear un grupo de una asociación para protegerlo, ¿no? Y así creo que el Estado, el gobierno local o regional, te escuchará y también presentará tus quejas formales. Es importante que la naturaleza recupere su espacio y su hábitat por ley natural que le corresponde, ya que conforme el urbanismo o capitalismo iba avanzando conforme a la invasión y explotación de los recursos naturales. Exacto, debemos reconciliarnos un poco con nuestro medio ambiente. ¿Por qué el desarrollo sostenible? Hemos hablado cansadamente sobre el desarrollo sostenible y la economía política. Todo gobierno debe tener un plan de desarrollo sostenible. La riqueza de las naciones depende esencialmente de las políticas económicas del Estado. Por eso lo digo, la explotación ilimitada de los recursos y el beneficio como único criterio de buen desarrollo económico del país. Entonces, el año pasado se aprobó el proyecto PETAR. Entonces, con más de 286 millones de nuevos soles. Entonces, Programa Nacional de Saneamiento y Urbanismo, Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento, convocó la licitación del proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales de Sullana y Bellavista. Ya Sullana había logrado su objetivo. El proyecto PETAR va a descontaminar el río Chira. Entonces vamos a reactivar la agricultura, la importación del banano, la salud pública, el turismo, que hemos hablado cansadamente, el plan de desarrollo de turismo, puesto en valor atractivos turísticos, generación de eventos deportivos, desarrollo de capacidades locales, en fin. Pero, vuelvo a incidir, esa relación tripartita, Estado, empresa y pueblo. Puede ver el proyecto PETAR, se puede construir todo, pero si el pueblo no toma conciencia ambiental, vamos a seguir contaminando el río Chira, botando la basura, y entre otros factores más, ¿no? Y si ellos no tienen una asociación, vamos a permitir que las empresas contaminen también, queman las cañas de azúcar, en fin. Y si el gobierno local no supervisa eso, vamos a estar más perdidos. Entonces, y si las empresas tampoco lo ponen de su rol también como responsabilidad social, que también el Estado los obliga también a tener proyectos de desarrollo social, vamos a estar también, toda esa relación tripartita se va a la basura. De que si no tenemos conciencia ambiental, vamos a estar en lo mismo, en el mismo problema. Y este proyecto PETAR de Sullana no es el único, también hay otros proyectos PETAR de la San Martín, proyecto PETAR de Madre de Dios,
Pero nosotros nos enfocamos este proyecto PETAR que vemos en imágenes, ¿no? Que el mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana, Bellavista, en nuestro querido hermoso provincia de Sullana, la perla del China. Ya estamos a punto de terminar esta pequeña información y mi recomendación es lo siguiente, ¿no? La utilidad práctica de la negociación en los gobiernos regionales y locales. Lo que hemos hablado del tema de la negociación integradora, ¿no?, es muy importante, dado que si los gobiernos locales y regionales tuviesen esa área especializada, ¿no?, de crear unas oficinas de solución al conflicto, evitaríamos muchos años perdidos de buscar siempre tocando las puertas al gobierno central. Creo que si existiría este método de diálogo con personas capacitadas, no solamente conciliadores, sino negociadores especializados de esta maestría, porque hay maestría de solución al conflicto, ¿no? Se evitarían muchos problemas, ¿no? O buscaríamos la solución exacta. Llegaría un poblador, una comunidad a la municipalidad de Sullana y existiría también esos profesionales que podían conversar con ellos. Porque un profesional en esta maestría, en esta materia, sabría muy bien qué técnicas utilizar. Porque lo tradicional o la escuela vieja es que a veces piensan que el alcalde puede solucionar el problema y el alcalde a veces deriva al gerente y el gerente obviamente no sabe realmente cómo solucionar este problema porque no se siente capacitado, no ha llevado esta maestría, no sabe cómo solucionar. Un conciliador puede tener una idea general, pero ojo, un conciliador no es un negociador, son materias muy distintas. Entonces los gobiernos regionales y locales deben introducir unas áreas nuevas como esto, que es la solución de conflictos, ¿no? Como bien sabemos, el conflicto se genera por las distintas o diferentes percepciones que tienen las personas respecto a un mismo problema. Dicho esto, la conducta del hombre es compleja y siempre existirá el conflicto, pero la alternativa de la solución del conflicto predominará para el llamado de cultura de paz. En la práctica, la negociación lo hace el político, que hemos dicho, pero el pueblo mayormente no tiene empatía con el funcionario público por una percepción cultural o política, ¿no?, que hemos dicho. Estoy en la seguridad que la gestión pública debe modernizarse optando por crear oficinas de solución de conflictos tanto en los gobiernos regionales como en los gobiernos locales. El negociador deberá ser un profesional competente sin intervención directa de la política, ¿no?, puesto que el profesional de solución al conflicto está más apto para identificar los paradigmas de las causas del conflicto. Si bien es cierto, en las municipalidades solo la conciliación existe en el marco de la esfera del derecho individual, más no colectivo. Entonces ya vemos entrando en el tema de nuestras hipótesis y variables, ¿no? ¿Cuál ha sido mi diseño metodológico, ¿no?, mi método conductivo, aparte de las observaciones, análisis del impacto ambiental, obviamente con grandes ingenieros que también hicieron sus investigaciones, muy buena fuente científica, lo recomiendo, y llegamos casi al final. Nuestras conclusiones y recomendaciones. Entonces es importante que el proyecto PETAR sea creado, que ya hemos dicho. Ya hemos establecido que el año 2013 no había ni financiamiento ni proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el pueblo de Sullana. Y lo más importante, fomentar la conciencia ambiental de todos los niveles de educación local para identificar nuestros recursos del río Chía. Si nosotros de la escuela o de la casa, ¿no?, nos identificamos con nuestra cultura, nos identificamos con nuestro patrimonio natural, vamos desde muy pequeños, ¿no?, a saber respetar nuestro medio ambiente. Si nosotros decimos en las escuelas de primaria y secundaria cuál es la historia del río Chira, cuál es la historia de Sullana, cuál es nuestra cultura, vamos a amar más nuestra identidad. Y también las universidades deberían también identificar eso en todas las esferas de educación. También eso creo que también vendría a ser una buena recomendación. No solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, que el Estado puede decir, toma la plata, ahí está, soluciona tu problema. No,
comencemos a cambiar la perspectiva intelectual, cultural, aprendemos a amar nuestras raíces. A mí en particular me gusta Sullana,